Hola, soy Ernesto. En este video les voy a hablar de sumas de ángulos en polígonos. Un resultado conocido es que en todo triángulo la suma de sus ángulos interiores es 180 grados. Veamos por qué pasa esto. Trazamos un triángulo ABC, estos son sus tres ángulos, y trazamos una paralela a el lado AB que pase por el punto C. Estos dos ángulos de color celeste son iguales por ser ángulos entre paralelas, son alternos internos. Por la misma razón, estos dos ángulos de color magenta también son iguales. Esos tres ángulos, que están allí con vértice en el punto C, suman 180, por ende, los tres ángulos suman 180 grados. En todo triángulo, un ángulo exterior es igual a la suma de los dos ángulos interiores que no son adyacentes al ángulo exterior. Veamos primero qué es un ángulo exterior. Un ángulo exterior consiste en prolongar alguno de los lados y el ángulo que queda exterior al triángulo se denomina ángulo exterior. Es evidente que el ángulo de color rojo más el ángulo de color magenta suman 180 grados. Ahora bien, la suma de los tres ángulos interiores es 180. Por lo tanto, si el rojo más el magenta suman 180 y a su vez el marrón más el celeste más el magenta también suman 180, se concluye que el ángulo de color rojo, el exterior, es igual al marrón más el celeste. Ahora veamos algunos resultados para cuadriláteros. En todo cuadrilátero la suma de sus ángulos interiores es 360 grados. Trazamos un cuadrilátero cualquiera, estos son sus cuatro ángulos, y trazamos una diagonal que una el vértice A con el vértice C. Nos queda dividido el cuadrilátero en dos triángulos. Ahora, por el primer resultado, los tres ángulos del triángulo ABC suman 180 grados. Lo mismo vale para los tres ángulos del triángulo ACP. Es decir que esos seis ángulos sumados suman 360. Si conmutamos el orden de los ángulos en esa suma, vemos que el segundo y el tercer ángulo son los que están sobre el vértice A, no son otra cosa que el ángulo de color magenta, y los dos últimos, el azul y el color verde azulado, son los dos ángulos que tienen vértice en C que suman el ángulo de color celeste. Por lo tanto, los cuatro ángulos de un cuadrilátero suman 360 grados. Este resultado puede generalizarse a polígonos de más lados, por ejemplo de 5, de 6, etc., dividiéndolos en triángulos convenientemente. ¿Qué pasa si los vértices de un cuadrilátero están sobre una circunferencia? Por ejemplo, en este esquema. Un cuadrilátero inscripto en una circunferencia, es decir, que sus vértices están en una circunferencia, también se llama cuadrilátero cíclico. Los ángulos opuestos de un cuadrilátero cíclico suman 180 grados, es decir, son suplementarios. Consideremos estos dos y veamos que suman 180. Trazamos dos radios desde el centro de la circunferencia. El ángulo central de color azul y el ángulo inscripto de color celeste comprenden el mismo arco, el arco que va de B hasta D. Por el teorema del ángulo central, el ángulo azul es dos veces el ángulo celeste. Del mismo modo, el ángulo central rojo y el ángulo inscripto de color magenta comprenden el mismo arco, el arco que va de B hasta D pasando por C. Entonces, el ángulo de color rojo es dos veces el ángulo de color magenta. Además, el ángulo de color rojo y el ángulo de color azul suman 360 grados porque comprenden la circunferencia completa. Dos ángulos que suman 360 grados se dicen replementarios. Ahora, teníamos entonces que el ángulo azul más el ángulo rojo suman 360, pero el ángulo azul es dos veces el ángulo celeste y el ángulo rojo es dos veces el ángulo magenta. Reemplazamos por eso
Sacamos factor común, lo pasamos el 2, lo pasamos dividiendo y concluimos que el ángulo celeste más el ángulo magenta suman 180 grados. Bueno, aquí concluye el video, espero haber sido claro en todas las ideas y nos vemos en un próximo video.